Muy buenas, mi nombre es Mauricio León y Susana Escobar. Vamos a hacer un caso de los mecanismos alternativos de solución de conflicto en un caso de un grupo de jóvenes músicos donde se van a presentar las manifestaciones de estos tres casos, específicamente la conciliación, arbitraje y amigable composición. Es un caso simulado, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este es un caso de un grupo de cuatro jóvenes en los cuales en sus comienzos eran muy amigos de la adolescencia y empezaban a hacer su música. Los cuatro jóvenes se llamaban Juan Lemus, el líder, Pablo Martínez, Jorge Herrera y Ricardo Sastre. Estos muchachos empezaron a crecer musicalmente, pero para poder grabar sus discos tuvieron que firmar los derechos de las composiciones a las casas disqueras. Estas canciones empezaban a ser súper famosas, logrando éxitos rotundos y convirtiéndose en muchos millones de dólares en regalías. La creación de la música de una canción tiene muchas partes, entonces ellos decidieron que cualquier canción que compusieran ellos le van a colocar como sello para ellos, de la marca era Lemus y Martínez, sin importar de quién era la idea. Lo importante era que como ambos colaboraban, pues quedaban como Lemus y Martínez, pero como el momento de que como todas las canciones pertenecían a la anterior, a la disquera, ellos crearon su propia disquera, pues para tratar de liberar sus patentes de autoría para ellos y ganar las utilidades. Pero esto generó una rivalidad, porque el uno acusaba al otro de que no tenía tantas canciones y el otro decía que las canciones eran más valiosas porque eran las que hacían que los jóvenes compraban los discos por las canciones que hacía. O sea, Pablo acusaba a Juan de que no tenía tantas canciones como las hacía Pablo y Juan decía que las canciones del valían más. Esto empezó a generar una controversia musical, entonces generaban como conflictos internos del grupo, porque pues generaron disputas, generaron conflictos de interés y de egos, y en un momento otro se pensó en disolver la banda. Aquí empieza a funcionar el primer manejo de conciliación, que es la conciliación en equidad. Está regulado por la ley 2220 del 2022, lo que se llama la conciliación de equidad. También está la conciliación en derecho. La conciliación en equidad se consiste en que personas allegadas a ellos buscan la forma de encontrar la solución a los problemas causados que las controversias a dirimir. El productor musical, Jorge Martín, generó los contactos con el PASE. PASE es los mecanismos de conflictos a nivel local. Están regulados por la ley 2220 del 2022. Ellos fueron al sector más cercano del sector donde fueron criados, donde encontraban personas que actuaban como conciliadores en equidad. Estas personas no son propiamente profesionales, pero son con una gran vocación de interactuar y tratan de buscar las raíces emocionales, de familiaridad, para encontrar solución a los conflictos. Estos ya llegaron a un acuerdo en el cual pues se mantenían unidos, teniendo en cuenta los compromisos económicos. Pero por diferencias pasaron los días y se generó entonces otros conflictos, porque la gente, los integrantes, Juan y Pablo, que eran los del conflicto, ellos no generaban, o sea, especialmente Juan, mantenía sus comportamientos contrarios a lo que habían comprometido. Entre los compromisos era que no podían llevar las esposas ni novias. Y él estaba muy enamorado de una novia y él no la dejaba para ninguna parte. Entonces, como no hacía caso de que tenía que ir solo, él prefirió renunciar nuevamente. Como ya ese paso se había hecho en equidad, les tocó recurrir al paso en derecho, teniendo en cuenta que tocaba buscar un documento que era una vinculación más fuerte por los compromisos, porque la banda tenía compromisos firmados, contratos que si se rompían, se dañaban, se generaban muchas pérdidas y perjuicios para todos los integrantes de la banda y del equipo de grabaciones. Fueron al centro de conciliación de la universidad más cercana que les quedaba a ellos y ahí generaron unos acuerdos donde se comprometían a terminar los discos antes
de renunciar a la banda públicamente, porque habían compromisos publicitarios y comerciales. En estos se comprometieron a terminar el disco que estaban grabando antes y después de eso sí podrían, si querían separarse, pero antes no podían hacerlo por el asunto de las multas millonarias. Se grabó, teniendo en cuenta eso, que Juan, que quería renunciar, se le notificó que si él generaba ese comportamiento de abandonar el grupo, sin importar los compromisos firmados, él iba a ser demandado por los demás miembros de la banda y hasta puede caer en bancarrota por la cantidad de demandas que le iban a llegar por incumplimientos de contratos. Por tal razón, Juan decidió terminar su contrato con la banda y terminar el disco lo más pronto posible, haciéndolo de la mejor manera. Sin embargo, días antes de que el disco saliera al público, Pablo se hizo su lanzamiento como solista, sin importar el acuerdo que había. Él decía que el acuerdo era hasta grabar el disco y que ya él quedaba libre para retirarse. Sin embargo, la parte de la ruptura de la banda, que lo hizo sin comentar a nadie, generando un gran incomodidad entre los integrantes, él también demandó la autoría de las canciones porque él consideraba que el acuerdo ahora ya no era la permanencia del grupo, sino que el valor de los discos, de las regalías por las canciones que cada uno hizo, pero que colocaban el sello de ambos, eso tenía un gran valor comercial. Estamos hablando de regalías millonarias. Él solicitaba que las regalías, que las canciones que él había creado y ideado eran para él y no las tenía que compartir, porque él decía que él había hecho la mayor parte del trabajo y lo que los aportes que había hecho Juan al trabajo de Pablo era muy pequeño comparado con lo que él hacía el trabajo que Pablo le aportaba al trabajo de Juan. Juan decía que estaba de acuerdo, que separaban las canciones, pero Pablo decía que Juan sabía que las canciones que había ideado de él tenían mayor valor comercial porque eran más apreciadas por el público y Pablo decía que no era correcto porque si bien es cierto la idea era de Juan, Pablo aportaba gran esfuerzo artístico en la composición, en los arreglos musicales y él sí tenía una participación directa, mientras que la participación de Juan con las canciones de Pablo eran solamente, en la mayoría de los casos, durante los últimos años, eran solamente opiniones, sugerencias, pero pues no pasaba de un trabajo que enriqueciera la canción en sí. Por tal razón se generó una disputa y una demanda entre todos y como por allá las cifras eran multimillonarias, se buscó un arbitraje. Fueron al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de la ciudad para buscar un arbitraje porque se dieron cuenta que si iban a los juzgados con tanta congestión que hay, se iban a gastar muchos, pero muchos años en resolver el asunto. Entonces decidieron hacerlo por medio de árbitros particulares para que se diera una buena decisión. Pero se dieron cuenta que que el conflicto en la Cámara de Comercio eh, no iba a ser suficiente el arbitraje. Aquí en el mecanismo de solución de conflicto de la ley 2220 del 22 maneja lo que es el tema del conflicto. Siguiente, la siguiente, la siguiente. Bueno, aquí esta parte se la dejo a la compañera Susan para que la explique. Siga, por favor, Susan. Gracias, Mauricio. Sí, como tú lo indicabas, pues precisamente esta ley 2220 no solamente nos da una visión de cómo se podría llevar a un feliz término el tema de conciliación, sino que también hay dos tipos de conciliación. En este caso, vamos a hablar de la conciliación en derecho, em, que este tipo de conciliación se realiza en estos centros autorizados, notarías e entidades públicas habilitadas. Inicia precisamente a través de una solicitud, la citación, la audiencia, la propuesta de arreglo o acuerdo o desacuerdo que se pudiese presentar para cada caso. Entonces, en este caso, en mención que nos ha ilustrado Mauricio, los músicos presentaron la solicitud, se citaron, dialogan y pudieron firmar un acuerdo vinculante
El rol del conciliador en este caso, un abogado conciliador ayuda a los compositores a encontrar esa solución justa y los efectos que tienen estos acuerdos es que si no se cumplen o incumplen precisamente estos acuerdos, el otro puede exigirlo ante el juez sin iniciar un nuevo proceso. Adicionalmente, las ventajas que tiene este mecanismo, en este caso es ideal para resolver este tipo de disputas, también generar una relación, tratar de no romper las relaciones que ya tienen las personas y como es bueno resaltar de que presta mérito ejecutivo este tipo de acuerdos, es decir, si alguno de estos músicos incumplen el reparto acordado, el otro puede acudir directamente al juez para hacer cumplir. Es importante resaltar que la ley 2220 referente a la conciliación en derecho tiene una serie de parámetros que para el caso en mención sí permite llegar a negociaciones, ¿sí? Hay cosas que no se pueden negociar a través de este mecanismo, como algunas temas de familia, algunos temas de arrendamiento, temas penales, agrarios, de tránsito, ambientales, cambios de estado civil de una persona o algunos policivos. Entonces, vemos cómo este mecanismo para el caso de los músicos y todo este tema de conflictos que se generó a través del tiempo, pues puede llegar a tener unos acuerdos conciliatorios que prestan mérito ejecutivo. El Mecanismo de siguiente solución, mecanismo que perdón, mecanismo de solución de conflicto es la amigable composición y el arbitraje, que están regulados por la Ley 1563 del 2012. Como lo dijo Susan, se pasó por el tema de la conciliación, en la que se trató que la banda, los integrantes, llegaran a acuerdos inicialmente en privado, por decirlo así, o sin tanta fuerza vinculante con la conciliación en equidad, pero como se incumplían los acuerdos, tocó llegar a la conciliación, el siguiente paso que es la conciliación en derecho, tiene fuerza vinculante, pero también es un problema que venía de muchos años atrás, muchas tensiones por la fama y por las cargas emocionales que genera tener tanta fama en tan corto tiempo y tanto dinero en muchachos jóvenes, se volvieron a incumplir, lo que llegó a buscar, se empezaban a demandar, pero las demandas eran demasiado eh, críticas o demasiado perjudiciales para el patrimonio de los integrantes de la banda y por tal razón buscaron una solución mucho más práctica porque los juzgados es muy complicada, es muy complejo los tiempos, muy demorados y ellos requerían solucionar prontamente las divisiones de sus pertenencias de artísticas. Por tal razón fueron a cada casa, a la Cámara de Comercio de la ciudad buscando árbitros. Esos son personas calificadas, profesionales, especialistas que tienen las cámaras de comercio para realizar estas actividades de arbitraje, pero ninguno de los que estaba ahí escogido tenía el conocimiento o la experiencia del tema de la industria musical. Por tal, las partes como tal, no estaban de acuerdo que el futuro de ellos, que se equivale a millones de dólares en regalías al año, lo decidieran personas que no tenían el conocimiento ni la idoneidad suficiente para tomar decisiones apropiadas a una decisión que es muy subjetiva, porque el arte no se puede valorar ni en medidas, ni en centímetros, ni en volumen, ni en pesos. Por tal razón, por más buena intención que había por parte de los árbitros de la Cámara de Comercio, ellos tuvieron que desistir y las mismas partes no aprobaron porque no estaban de acuerdo que un particular que no tuviera idea del tema decidiera la situación de ellos. Tuvieron que recurrir a la amigable componedores. La amigable composición es un mecanismo alterno que se parece al arbitraje, pero difiere en que ellos son los que deciden los amigables componedores, que son los que van a tomar la decisión. Ellos decidieron buscar personas del gremio, del sector,
que supieran exactamente qué es la formación, la creación de una pieza musical y asimismo ellos saben cuál es la participación de cada quien en una canción para poderle dar el porcentaje de propiedad a cada composición, pues para buscar la mayor equidad entre las personas. Las personas que ellos escogieron, los apoderados de las partes, escogieron a los mismos compañeros de la banda, a Jorge Herrera y Ricardo, un guitarrista y el baterista, e incluyeron a Jorge Martín, que es el productor musical, el cual sabía muy bien las capacidades técnicas y artísticas de cada quien y aproximadamente podía decidir qué tanto había participado cada quien en cada canción. Adicionalmente buscaron dos músicos conocidos del sector, del barrio inglés, el cantante Elton y el guitarrista Eric. Entre ellos se sentaron, compararon las piezas musicales, conocieron las partes de cada canción y pudieron decidir técnicamente qué porcentaje aproximado de participación tenía cada cantautor en cada pieza musical. De esta manera, pues, se buscó una forma más equitativa y justa de reconocimiento al trabajo y al arte. Las dos partes ya no quedan más opciones. Finalmente, las mismas personas que los rodearon a ellos desde el comienzo encontraron solución a las dificultades. Con esto queda marcado que un buen arreglo desde el comienzo hubiera cortado muchos, pero muchos dinero, muchas diligencias y sobre todo se hubieran conservado las amistades. Muchas gracias. Quedan las conclusiones por decir. Es correcto, Mauricio, y pues teniendo en cuenta esta presentación que se realizó, es importante resaltar para finalizar estas, los parámetros más sobresalientes que han tenido, que tienen a beneficio la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entre ellos tenemos que evitan la congestión judicial y reducen los tiempos de resolución, como tú lo mencionabas. También generan un ahorro económico, ya que evitan estos tiempos de resolución y los procesos no se hacen tan largos y costosos. También permiten adoptar el mecanismo al tipo de controversia, como lo hemos planteado a lo largo de la presentación. Hay diferentes opciones que se pueden tomar dependiendo, pues asimismo la temática, si es un tema jurídico, creativo o es comunitario, se pueden aplicar diferentes mecanismos, fomentan el diálogo, la participación activa, eh, tratan o buscan preservar las relaciones personales y profesionales entre los involucrados, brindan soluciones especializadas cuando intervienen expertos en la materia. Tenemos también que ofrecen acuerdos con efectos jurídicos equivalentes a una sentencia. Ofrecen también la corresponsabilidad y el respeto mutuo. Fortalecen la cultura de paz y la resolución colaborativa de conflictos. Y obviamente son útiles en estas controversias complejas donde el conocimiento técnico es clave, así como lo mencionamos en nuestro caso. Entonces, con esto finalizamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención también. Gracias.